Bien, muchísimas gracias, Vero. Ya son las 9 de la mañana, 18 minutos, y nos metemos en otro tema de muchísima actualidad. Fue presentada la guía de actuación en investigación y litigio en casos de femicidio. Para conocer los detalles y hablar de este y otros temas vinculados a la violencia basada en género, es que recibimos a Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía. Mariela, bienvenida nuevamente. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Buen día a todos. Rápidamente nos gustaría como poner en contexto quién elaboró esta guía y para quiénes es esta guía. Esta guía es una guía que en realidad pone a Uruguay en un debe que tiene porque se basa en un protocolo latinoamericano del 2014 que es aplicado en distintos países de la región y que tiene por finalidad poner foco en las investigaciones y en el acceso a la justicia cuando se produce un femicidio. Y en realidad, cuando la hipótesis anterior, ¿no? Cuando se producen muertes violentas de mujeres. En Uruguay hace 2 años que la Fiscalía General de la Nación viene trabajando junto con Eurosocial en elaborar esta guía. Se elaboró con un grupo de trabajo interno de la Fiscalía y con varias consultas, tanto internas como externas, entre ellas a la Cátedra de Medicina Legal, que permitió llegar a esta guía. Hay otros países que lo tienen como protocolo, hay otros países que lo tienen como instrucción general para los ministerios públicos y fiscales. La IAM, que es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Fiscales, también ha promocionado y ha participado en que todos los países apliquen el protocolo latinoamericano, que como digo tiene aplicabilidad en distintos países ya desde hace varios años, y Uruguay venía en el debe con esto, que es un debe que tiene que ver con cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos en la investigación de crímenes contra las mujeres. Entonces, es por eso que en estos 2 años, junto con Eurosocial y con el apoyo de Naciones Unidas, con ONU Mujeres, que nos apoyó en este proceso, es que se presenta esa guía. Es una guía con recomendaciones, que como nosotros decimos, Uruguay, la Fiscalía de Uruguay optó por que sea una guía, que es un documento vivo para que se aplique durante este año, monitorear, porque también, a diferencia de otros países de la región y del mundo, el número de femicidios en Uruguay permite hacer un monitoreo. Entonces eso nos va a permitir ver la aplicabilidad o no que tiene esta guía y sobre todo los equipos fiscales, que son los que llevan adelante la investigación y el litigio, poder levantar las opiniones en el acierto o en el error de lo que hoy plantea esta guía y revisarla y hacer una adaptación estrictamente a la realidad local. Mariela, y ya hay algunos aspectos que pueden generar polémica, ¿no? Porque en esta guía se marca que cualquier muerte violenta de mujer debe ser presumida como femicidio. Sí, ¿cuál es la visión que orienta eso? Hay que ser muy preciso en los términos, ¿no? No es presumida como femicidio, ni tampoco quiere decir que ya se tipifique ni que se diga ya es un femicidio. Lo que plantea el protocolo latinoamericano es que las muertes violentas en contextos violentos, ¿no? Y acá me parece que también hay que ser claro porque a veces se tiende a banalizar o a simplificar o casi ridiculizar diciendo una mujer muere en un accidente de tránsito y es un femicidio, o hay una pelea y una mujer... No, estamos diciendo muertes violentas en contextos que la policía y el equipo fiscal que van al lugar del hecho identifican en el contexto elementos que puede tener como primera hipótesis un femicidio. Es una hipótesis. Si entendemos el concepto de hipótesis, quiere decir que es una de las hipótesis. O sea, es para partir de la base del femicidio que ahí empiece la línea de investigación. Exacto. Digamos. ¿Y en qué está fundamentado? Esto no es antojadizo y muchísimo menos es un invento ni de Uruguay ni de la Fiscalía. Vuelvo a repetir, venimos de atrás en esto. Lo que plantea la evidencia es que los prejuicios que muchas veces tenemos sobre, además, ubicar la responsabilidad de este tipo de delitos en la víctima, nos llevan a la ceguera de no encontrar evidencias que después no logramos rescatar si la hipótesis central descartó el femicidio. ¿Qué quiero decir con esto? Si ubicamos la responsabilidad en los mandatos sociales que construyen dónde, cómo y qué tiene que hacer, vestirse y dónde tiene que estar una mujer, muchas veces la hipótesis central se basa en la conducta de la víctima.
por qué estaba ahí, qué hacía ahí, si consumía o no consumía, si tomaba alcohol o no tomaba alcohol, por qué estaba a esa hora, no estaba a esa hora. Lo que plantea la evidencia y la bibliografía en los últimos años tiene que ver con que las investigaciones de los delitos de violencia basada en género, en este caso hablamos de femicidio, en delitos sexuales pasa lo mismo, tiene que poner el foco en el contexto y no solo en la víctima. Allí, por ejemplo, una de las modificaciones, o por lo menos de recomendaciones que se hace, siempre tomar una muestra biológica de la mujer en este tipo de situaciones. Eso también permite avanzar de otra manera, por eso que señalabas recién, cuando se ubica a la víctima en ese contexto y no tal vez el contexto hacia la víctima. Bueno, ahí me parece importante dos cosas. Para Uruguay el femicidio es un agravante del femicidio. En otros países es un delito en sí mismo. Todo lo que tiene que ver con el análisis de la escena del hecho es fundamental. Entonces la guía repara en eso. El protocolo latinoamericano es muchísimo más extenso en la precisión que se debe tener en el análisis del lugar del hecho, en el contexto femicida en el que se cometió el asesinato. Por ejemplo, los lugares donde la mujer fue, por ejemplo, si fue con un arma blanca, qué partes de su cuerpo, hay partes que tienen que ver con su femineidad, que fueron muchas veces atacadas claramente e intencionalmente. Si hay lo que tiene que ver con la historia y la trayectoria, muchas veces también los prejuicios llevan a pensar que el femicidio es solo cuando hay un vínculo. Y el agravante no plantea eso, ¿no? Por ejemplo, supongo que recuerdan, hace varios años ya estaba el proceso penal vigente, el proceso penal acusatorio vigente, un caso de una niña que fue asesinada, la condena fue por femicidio, ¿no? No, fue anterior a ella. Entonces, esos casos, en ese caso no había un vínculo de pareja, es una niña. Entonces, el concepto de femicidio requiere tener elementos que no tienen que ver solamente con la historia de violencia doméstica. Por eso digo que esto también remueve no solo las prácticas que tenemos, porque acá en el acceso a la justicia, ya que estamos en el 8 de marzo, tenemos que trabajar por romper las barreras que inhiben a las mujeres, digo mujeres porque estamos en el 8 de marzo, a los varones también, pero básicamente si miramos los delitos de violencia basada en género, la enorme cantidad de víctimas son mujeres, niñas, adolescentes y mujeres adultas. Tenemos que derribar esas barreras que desde poder decir en el entorno lo que pasó, hacer la denuncia y acceder a la justicia, que aún después de asesinadas, también se ven sometidos los sobrevivientes del entorno a las barreras del acceso a la justicia. Mariela, también estamos, creo que por los últimos hechos ocurridos de público conocimiento, ante una realidad de una sociedad que se resiste mucho a esos cambios. De hecho, siempre se está poniendo en duda la palabra de la mujer. Ustedes han trabajado con algunos de estos casos que tomaron carácter público. ¿Cómo se trabaja en ese sentido con que tal vez, por lo menos la percepción que teníamos la mayoría es que íbamos rumbeados hacia, desde que se aprobó la ley de violencia basada en género, que íbamos como hacia un lugar de, bueno, de avanzar, ¿no? En políticas sociales, en políticas hacia la mujer? Y ahora con este tipo de... Parece que retrocedimos y hay que estar aclarando todo el tiempo qué rol juega el hombre, qué rol juega la mujer, ¿no? Sí, sin embargo, si me dejas agregar como para darle un elemento más a la discusión, yo siento que está cobrando como mucha fuerza ahora por el aumento de denuncias, quizá denuncias sobre todo en redes sociales y eso que, bueno, la mujer que denuncia ya es obvio que el hombre es culpable. Hay una denuncia de violación, es obvio que el hombre es culpable, ¿no? O sea, pasó ahora con la violación en grupo en el Cordón. Y entonces ahora somos todos malos porque ya hablamos de una, como que fue un hecho y todavía no se investigó. Están como los dos polos como muy marcados, ¿no? Tú marcabas un hito que es la violencia, la ley de género. Marco otro hito que es los derechos que el Código del Proceso Penal vigente le da a las víctimas.
creo que han habido avances y esos avances también muchas veces generan retrocesos, ¿no? El que por ejemplo, de un año al otro haya un 49% más de condenas en delitos sexuales, cuando era históricamente un delito que quedaba rezagado en la investigación y en las condenas, también genera incomodidades en una sociedad, ¿no? De algo de lo que elegíamos no hablar. No teníamos los elementos para querer verlo y tratarlo. Entonces, esos avances y retrocesos son parte del proceso de poner este tema en la agenda. No en vano, esto pasa en todo el mundo, y no en vano los delitos sexuales han tenido movimientos sociales de actrices, de figuras públicas que han tenido que poner esas denuncias en la agenda, que tienen acceso a los medios, que tienen acceso a ponerlo en la agenda, porque otras mujeres no llegaban a ponerlo en la agenda. Entonces, y yo creo que en esto que traías tú, Lorena, es muy importante tener claro que nunca el avance en los derechos de un grupo particular, en este caso las mujeres, va a ir en detrimento o debe ir en detrimento de los derechos de otros. Particularmente en el rol que ocupo en la Fiscalía, el sistema de garantías tiene que estar para todas las partes. Pero justamente si partimos de las inequidades previas y de la vulneración previa que ubica a una mujer en determinado lugar y a un varón en otro, genera mecanismos, a veces simbólicos, que hacen que las mujeres se retraigan incluso de poder hacer la denuncia, de seguir adelante con un proceso judicial. No todo el mundo lo ve así, ¿no? No ve que la relación de poder es desigual. Sí, acá voy a decir algo como ciudadana, ¿no? No lo vemos, me va a salir muy de entrecasa el comentario, pero es lo que también me pasa en lo que todos los días veo. No lo vemos hasta que el sufrimiento atraviesa el entorno más cercano que tenemos. Cuando esto pasa, y he escuchado frases como, pero mirá que a ella sí le pasó. Tengo una sobrina que le pasó tal cosa, pero mirá que a ella sí. Y acá tenemos que tener claro que el mirá que a ella sí está dejando en evidencia que creemos que hay otras que ella no. Los derechos humanos y los derechos de las personas son para todas las personas. Las que nos caen bien, las que nos caen mal, las que creemos que no se comporta como debería comportarse. Porque ahí estamos juzgando el comportamiento de esa persona según un patrón que nos enseñaron durante años qué es lo que debe hacer fulana o fulano. Y acá, vuelvo a decir, no es la conducta de la víctima, es el hecho que sucedió. Ahora, lo que se debe juzgar. Mariela, pensando en todo lo que está pasando también, ahora, por ejemplo, hay una denuncia pública a través de redes sociales que no se ha efectivizado, por lo menos hasta la información que tengo en el sistema judicial o ante la policía, de un legislador, por ejemplo, para ir a un hecho puntual que tomó carácter público y que tuvo sus consecuencias, incluso hasta un pedido de licencia. Las mujeres muchas veces se sienten desamparadas ante determinadas circunstancias y por eso apelan a este sistema de denuncias, porque tengo casos cercanos, y los he contado públicamente, de personas que han denunciado abusos que no terminan en una violación, pero sí son abusos, y son tan difíciles de comprobar muchas veces, y esa persona no tiene las garantías, que en definitiva terminan por cerrarse esos casos, se archivan y nunca tienen una condena para la persona que realizó esos actos. Ahí creo que hay que poder diferenciar dos cosas. Desde la Fiscalía nosotros siempre planteamos que ir por las redes sociales a hacer una denuncia no es un mecanismo que dé garantías a ninguna de las partes, ¿no? Pero cada uno es libre de elegir dónde puede expresarlo y también entendemos que muchas veces el enojo y la frustración lleva a ir por ese camino. Hay que poder diferenciar las situaciones de acoso que no son un delito y que llevan caminos administrativos y las situaciones que sí son indicios de una conducta delictiva y que llevan adelante una investigación. Dentro de esas conductas, como bien decís tú, hay algunas que quizás se archivan o no prospera la investigación, lo cual no siempre quiere decir que no haya existido la conducta, sino que o no hay elementos o incluso hay veces que la víctima se retracta y dice que no va a seguir adelante o que no quiere. Igual la investigación sigue, pero es muy difícil cuando no hay un testimonio. Entonces,
frente a esos casos yo entiendo que aún queda mucho por hacer, porque justamente es lo que venimos a plantear tanto con esta guía como con la otra. Hay otra guía que se hizo el año pasado sobre estereotipos de género, una guía sobre investigación y atención a víctimas de delitos sexuales y explotación. Esto requiere formación en todos los ámbitos, pero en el ámbito del acceso a la justicia implica cambiar un chip que no está en la formación de base de todos los que pasamos por la universidad. Entonces, y aparte es cambiar un chip y tomar elementos que no son una moda. Son elementos que tienen que ver con estándares de derechos humanos y que tienen que ver con evidencia basada en investigaciones. Entonces, lo que tú decís, si no logramos avanzar en en que las mujeres sientan las garantías necesarias en un proceso, y sí, se generan otros espacios que incluso a veces terminan siendo revictimizantes. ¿Cuál es ese camino para sentir y para apoyar y dar garantías? Estoy pensando en un caso en el interior, creo que fue en Rivera, que una mujer tuvo que salir de su casa, víctima del narcotráfico, víctima de violencia, y hace meses que está con sus hijos y no tiene una solución definitiva. ¿Qué tipo de apoyo se le da a víctimas de ese tipo? Que obviamente es una mujer sola con varios niños, víctima por donde se la mire, ¿no? Sí, voy a decir una frase que quizás ya me la escucharon. Cuando se llega a la justicia penal se llega tarde y mal como Estado. Porque la respuesta, una cosa es la persona que es víctima de un delito, pero que además arrastra una trayectoria de victimizaciones, que el ser víctima de un delito es una parte en lo que se exige una respuesta mucho más integral, ¿no? Y en lo que hay otros organismos que tienen que intervenir, que no es solo la respuesta judicial. La respuesta judicial muchas veces es una parte mínima en una cadena de sufrimientos y vulneraciones. Entonces ahí creo que lo que tiene que ver con los servicios que están en la comunidad, ¿no? En el barrio, los servicios que tienen que ver con el InMujeres en Montevideo, con las comunas mujer, que tienen servicios especializados que pueden acercarse. Las mujeres tienen que ser espacios cercanos, no pueden ser barreras burocráticas, institucionales que desestiman que las mujeres puedan acceder a eso. Y en el caso de las mujeres que tienen hijos, es muchísimo más dura la barrera a poder franquear, porque todo lo que tiene que ver con los cuidados, con la protección de sus hijos, la condena social de que muchas veces escuchamos, ¿no? Eligió mal, y ahí vuelvo a lo que dije hace un rato. Si nosotros juzgamos en base a los preconceptos con los que nos criaron de cómo debe comportarse una mujer y un varón, entonces hay un sistema de castigo o de recompensa y de ubicar en determinado lugar quién merece asistencia o no, según cómo se ha comportado, ¿no? Entonces, me hizo acordar mucho a Las cosas por limpiar, esa serie que habla mucho del tema de la violencia doméstica y después las respuestas que puede o no dar el Estado ante determinadas situaciones. Por eso es tan importante también las respuestas que da la justicia, porque un fallo concreto de un caso concreto, que tiene que ver con ese caso concreto, involuntariamente también impacta en el mensaje a la sociedad de qué cosas se pueden denunciar o no, de qué cosas están permitidas o no y de dónde se ubica la responsabilidad. Mariela, tenemos que cerrar, pero quiero una breve reflexión a propósito de esto que veníamos conversando, de las denuncias, porque siento que ahora también hay como un juzgamiento, un señalamiento de que las mujeres pueden denunciar y arruinarle la vida a un hombre y muchas veces mienten, son denuncias falsas, ensuciando en redes sociales o bueno, haciendo una denuncia e iniciando un periplo judicial que le complica la vida a un hombre que fue dañado por esa mujer que utiliza ese nuevo poder, digamos, que tienen las mujeres. Yo creo que ahí exige a las instituciones de la justicia a dar todas las garantías, ¿no? Y en mi experiencia conozco bastante más casos que han quedado impunes que de los casos en donde no se ha encontrado evidencia para seguir adelante con una investigación. Yo creo que mientras que sigamos hablando de percepciones y no de datos, es un problema. Y además es muy fácil de construir un relato que nos ubica a todos en un lugar muy cómodo, ¿no? Ellas mienten, entonces no seguimos adelante. Y en esto voy a poner los ejemplos que ubico siempre. ¿Qué gana una niña, una adolescente
o una mujer exponiendo toda su intimidad. Puede estar en un contexto mucho más conflictivo. Bueno, entonces ahí, cuando se inicia el proceso, es donde hay que tener mucha rigurosidad en el estudio del caso para ver si sigue adelante o no y de cómo canalizar esa conflictividad que puede estar en el contexto de esa situación. Pero insisto, la prevalencia es muy baja y es mucho más alto los casos que han quedado históricamente impunes. Muchas gracias, Mariela. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces el diálogo con Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía. Ya son las 9 de la mañana, 38 minutos.